Muy buenas noches para todos, bienvenidos a nuestra sexta clase. Buenas noches. Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio entonces en primera medida a revisar esos avances que han tenido, haciendo la salvedad que debemos ya estar trabajando en el informe final. Vamos a mirar cómo van esos avances. En segunda medida, pues vamos a hacer un recorderis de lo que ya hemos hablado de ese informe final, ¿cierto? Para que lo tengamos muy presente. Entonces, vamos a mirar por acá. Listo, avances de subidos el último a las 6 y 7, a las 5, bueno, transcurso de la tarde. Vamos a mirar aquí cómo nos aparece en orden. El primero es el del aguacate. Se encuentran las personas, Sandra y Jessica. Buenas tardes, ingenieros y señor. Buenas tardes, ingeniero. Gracias. Listo, entonces vamos a mirar a ver. Recordemos que a ustedes les toca un poco más fuerte, pero pues lo ideal es ir trabajando en eso. Listo, ustedes aquí ya tienen ¿cómo se llama? Un avance con esto. Esa palabra injertación, ¿sí está bien dicha? Es que suena como rara para que lo tengan en cuenta y no es muy Ingeniero, conocido. pues es que esa la encontramos en un manual de ICA. Ah, ok. No, o sea, Sí, verifiquen. la acabé de rectificar y sí aparece Listo, así también. listo. No hay problema. O sea, me suena rara, pero porque nunca la había escuchado. Listo, entonces miren, ojo, con esta partecita aquí debe ser deseada y lograr, y aquí se nos fue un punto de más. ¿Listo? Una sugerencia no solo para Jessica y Sandra, sino para todos. Lo ideal es que validemos estos glosarios con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Ustedes escriben en Google diccionario RAE y vamos a tener ¿cómo se llama? Una definición más acorde a nuestro dialecto, para que lo tengamos en cuenta. No quiere decir que estas definiciones que tengan acá estén mal porque la estamos trabajando con el IC, ¿sí? Pero podemos complementarla con la RAE, ¿vale? Con la Real Academia de la Lengua Española. Bueno. Descripción del problema, situación problemática. Un ejemplo claro es el río ejecutivo. No entiendo estas comillas. Ok. Acá, bueno, las cabañuelas. Que lo que no veo es que estas hasta dónde van. Bueno, la sugerencia sería revisar ahí. Miremos, recordemos que de acuerdo a la versión 7 de las normas APA, nosotros tenemos dos tipos de citas que normalmente trabajamos. Las citas, tres tipos de citas. Las citas textuales, ¿sí? Ya sean narrativas o parentéticas. Entonces las citas textuales se manejan entre comillas dobles, no van en cursiva, ¿sí? Y son hasta 40 palabras. Cuando ya tienen esas 40 palabras son citas directas, pero mayor a 40 palabras, ya sean narrativas o parentéticas, deben usarse con sangría francesa. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, por ejemplo, esta partecita aquí, como estamos haciendo una aclaración, ¿sí? O estamos utilizando una palabra, ¿cómo se llama esto? Un tecnicismo. Entonces ahí en ese caso lo podemos utilizar en cursiva, ¿listo? Para todos, para hacer esa claridad, esa salvedad ahí ¿cómo se llama? En el manejo de estos términos. Entonces recuerden que lo ideal es
que las citas que nosotros hagamos lleven página, porque así lo estipula la norma APA, ¿listo? Entonces, para que verifiquemos todas las citas, yo creo que es para la otra semana donde vamos a hacer un manejo con la herramienta Mendeley, vamos a aprender a utilizar Mendeley para agilizar nuestras ¿cómo se llaman? Nuestras citas y referencias, ¿sí? Ya trabajando con APA, trabajando con IEEE, o sea, les sirve para cualquier tipo de normas, Vancouver, Chicago, no hay ningún problema, ¿sí? Solo configurarla y vamos a tener, o sea, vamos a agilizar el proceso que normalmente venimos haciendo. Yo les sugeriría quitar esa parte, ¿sí? Porque ya se nos hace muy extenso. O sea, la pregunta podría ser, ¿cómo realizar la administración del cultivo de aguacate hash de forma eficiente en la finca La Esperanza, municipio de Buenavista, Boyacá, cumpliendo con los estándares para el proceso y siembra, para el proceso de siembra y producción? Hasta ahí, ¿sí? Ya eso de que nosotros le vamos a permitir mejores resultados y todo eso, eso lo vamos a definir en alcance, eso nos lo ayuda a determinar o a cumplir el objetivo general, los objetivos específicos y demás. ¿Vale, Sandra y Ginette? Sí, señor. Aquí en este primer renglón revisemos la redacción, porque estamos utilizando palabras que normalmente empleamos en nuestras conversaciones. Entonces dice, las herramientas tecnológicas juegan un papel importante. ¿Sí? Eso lo podemos mejorar. Ingeniero, ahí sería un papel fundamental o algo así. Puede ser, ¿sí? O sea, miremos cómo reformular esa partecita para que quede un poco más técnico, ¿sí? Las herramientas tecnológicas son imprescindibles en el manejo de tareas o son fundamentales en el desarrollo de ciertas actividades o de muchas actividades o de todas las actividades en el diario de vivir, sí, o sea, algo que suene un poco más técnico, porque incluso es el párrafo que nos está dando apertura a la justificación. Es que ingeniero, en la anterior corrección, el ingeniero nos dijo más o menos que escribiéramos así. Que porque es que No, ahí sí, teníamos otra palabra. sí, claro, pero es que juegan, recordemos que nosotros, lo que yo les he molestado mucho, yo les digo a ustedes que en la justificación ustedes me deben decir que su proyecto es importante sin utilizar la palabra importante, ¿sí? O sea, no es que esté mal esto acá, lo que pasa es que podemos utilizar, en este caso, un lenguaje un poco más técnico, ¿sí? Más florido para que sea más bonito. Y esta palabra importante, recordemos que debemos desecharla en el sentido de que nosotros en la justificación estamos justificando el por qué es importante nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, ahí de pronto nos caemos en el error de decir, nuestro proyecto es importante porque no. Dígame que es importante sin utilizar la palabra importante, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, ingeniero. Por ejemplo, esto se ha notado que no es evidenciable, se ha evidenciado. Aquí, ¿cuál podría ser la sugerencia? Digamos que el objetivo ya tiene más cuerpo. Entonces yo podría dejarlo de la siguiente forma. Es una sugerencia para que la estudien, la analicen ahí. Dice, desarrollar una aplicación móvil para la administración del cultivo. Entonces ya estamos utilizando arriba para, abajo no debemos utilizar para. O podríamos decir, desarrollar una aplicación móvil que permita la administración del cultivo de aguacate hass en la finca, tecnificando las actividades o busquemos cómo podemos enlazar ahí para no utilizar otra vez un verbo en infinitivo, porque estamos diciendo para tecnificar, y recordemos que nuestro objetivo general es debe hallar un verbo en infinitivo. Entonces, miremos cómo conjugamos ese verbo ahí, ¿listo? Para tecnificar las actividades
logrando o mejorando la productividad, mejorando la productividad. Reducir pérdidas en los cultivos, no vamos a saber si se puede o no, porque yo puedo decir que el hecho de implementar una herramienta tecnológica antes me va a aumentar los tiempos de trabajo. O sea, estoy haciendo aquí una hipótesis, ¿sí? Que puede o no ser cierta. Entonces tengamos en cuenta esa parte, ¿listo? O sea, yo quitaría eso de lo último, digamos, y reduciendo pérdidas en sus cultivos haciendo una herramienta tecnológica. Quitemos eso. Y miremos entonces cómo, como arriba estamos en el primer renglón, estamos diciendo para, abajo también para, verifiquemos esa parte ahí con la sugerencia que les hago, ¿vale? Listo. Aquí de pronto, ¿cuál sería la sugerencia? Incluyamos un objetivo que sea el de validar, ¿sí? O sea, estudiaron, ustedes estudiaron si realmente la herramienta es viable o no. Identificaron cuáles son los estándares y diseñaron la herramienta tecnológica. Pero nos falta validarla, ¿sí? Validar esa herramienta, o sea, que funcione correctamente. ¿Para qué? Para llegar a cumplir ese objetivo. ¿Listo? Para que por favor tomen nota ahí y lo tengan presente. Ojo con las tildes, más lleva tilde. Nuestros párrafos van justificados. Recordemos que la forma en el documento la manejamos con normas y Contec nos exige que todo debe ser justificado. Lo que yo les decía, que estas definiciones del marco conceptual no se nos convierten en un glosario, podemos hablar más del aguacate Hass desde un estudio, ¿sí? Desde el desarrollo, miremos desde dónde surgió, los antecedentes y demás, entonces podemos hablar de ese aguacate Hass desde una investigación, desde un estudio el cual ustedes hayan revisado, así lo mismo las plagas. Entonces, para todo eso, nosotros tenemos presente estudios que nos ayuden a complementar esas definiciones para que no nos quede como el glosario que presentamos al inicio. Es bueno el cuadro que hacen acá con respecto a las resoluciones, pero entonces recordemos que el manejo de las tablas en normas APA versión 7 no lleva líneas verticales, ¿listo? Y algunas horizontales dependiendo del tipo. Eso es para que lo tengamos en cuenta. Y la forma de citar es totalmente diferente. ¿Listo? Entonces verifiquemos eso de acuerdo al manual de normas APA para que trabajen eso ahí. Listo, vamos a utilizar Android Studio, SQLite y Balsamiq. Perfecto. Bueno, ya vamos mejor con esa parte. Entonces, no sé si tengamos dudas, preguntas, inquietudes con respecto a ese Ingenieros, trabajo.
El título, ¿será que nos puede hacer el favor? Es que ese también nos ha tocado corregirlo. Ok. Miramos de una vez. Y ingeniero, tengo otra pregunta. Señora. Acerca del informe, bueno, ese sería el anteproyecto, o sea, lo que tenemos ahí. Pero entonces, pues viéndolo desde el proyecto que habíamos hecho anteriormente, pues ya nos faltaría el estado del arte y los cronogramas y el presupuesto. Cronograma, Creo que esas presupuesto. tres. Y estado del arte. Cronograma, presupuesto, estado del arte. El esquema metodológico y el esquema temático. Pero esos son dos diagramas, esos son dos hojitas ahí, ¿no? Yo creo que el título estaría bien, no tenemos inconvenientes. No vamos a decir que desarrollamos ni diseñamos, no, lo que vamos a hacer es una aplicación móvil para la administración del proceso, no durante, del proceso, ahí sería la corrección. Aplicación móvil para la administración del proceso de siembra y producción, o de, bueno, verifiquemos que producción no abarque la siembra, porque entonces quitemos esa parte. Entonces sería aplicación móvil para la administración de la producción del aguacate. Si vamos a dejar solo producción, entonces producción del aguacate hash en el municipio de Buenavista. Y nos queda más corto. ¿Sí? Entonces verifiquemos. Si producción hace parte, perdón, si siembra hace parte de la producción, quitemos eso. O si lo van a trabajar así por separado, entonces podría ser siembra y cosecha. Entonces verifiquemos sus términos en esa parte. Y pues ahí ya teniendo, digamos, el anteproyecto, ya iniciamos con el informe, ¿sí? Que ya es lo Sí. que... Sí, ya nos toca ir iniciando en eso. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? No, señor. Muchas gracias. Vale. Bueno, vamos con el siguiente proyecto. Brian Steven y Jair Julián se encuentran. Sí, señor. Listo, creo que una de las actividades que les había dicho era lo de las aguas residuales, que verificáramos a quién iba el proyecto, si este proyecto iba a ser para la comunidad en general o para la empresa en Pochiquinquirá, que creo yo, si mal no estoy, es la encargada de el tratamiento y la reutilización de aguas. Ah, no, espéreme, porque es que el título, no. Permite a la comunidad del municipio de Chinquirá el acceso a información sobre el adecuado tratamiento de la reutilización de aguas domésticas. Ya tiene ya tiene una delimitación más clara. A mí lo que me queda duda es aquí en esta parte. Aquí deben mejorar la redacción en esta parte, que permita una aplicación web. ¿Sí? Tratemos de cambiar eso. Eso es lo que queremos hacer, sí. Que la comunidad conozca o que tenga acceso a la información de cómo yo debo reutilizar las aguas que se generan en mi hogar, en mi casa. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta esa parte ahí. ¿Iba a haber alguna pregunta? Sí, ingeniero. O sea, ¿qué parte cambiamos del título? Esta parte suena, o sea, tiene mala reacción esa parte ahí. Que Aplicación web permita que a la comunidad del municipio. ¿sí? Entonces miremos cómo cambiamos esa parte. Esto es lo que ustedes van a hacer. Reformulemos, redactemos mejor para decir eso mismo con un lenguaje más técnico, ¿vale? Vale. Recordemos que es justificado, no sé, creo que desde la primera clase hemos repetido eso, manejamos normas y Contec nos dice que en cuanto a la forma es justificado. El tipo de letra, las márgenes, si no estoy mal, estas márgenes están muy grandes a lo que está Contec, verifiquemos eso. Considero yo que primero el resumen está muy corto,
no debe exceder las 500 palabras, pero aquí apenas hay 51. Y en el resumen lo que nos dice a nosotros es que debemos hacer un abordaje por todo el proyecto, no debe tener citas, no debe tener referencias, porque es una redacción propiamente del autor, inspiración del autor. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos mostrar en el proyecto? Debemos hacer un abordaje del problema, de las causas, de las consecuencias y de la posible solución. Esos son esos 4 aspectos que debe tocar el resumen, que normalmente se sugiere a los escritores, a las personas que están adelantando los proyectos, que el resumen sea lo último que se hace porque yo debo conocer todo ese desarrollo del proyecto para poderlo mostrar. ¿Listo? Normalmente las palabras o frases claves se hacen en orden alfabético, deben ser como mínimo 5, ¿sí? Entonces, aquí podría ser aplicación web, reutilización del agua, agua doméstica, ¿sí? No sé si sea acorde decir eso, no estoy seguro, eso lo tienen que verificar ustedes, por favor. Ojo que los nombres propios van en mayúscula, quien quiera su nombre propio. Recordemos esas cositas de ortografía básica para que lo tengamos muy en cuenta. Listo, definición del problema, descripción de la situación problemática. Ojo, yo les he dicho muchas veces que mi problema no puede ser la ausencia de algo. Y ustedes aquí en este caso me están diciendo en la descripción del problema que el municipio de Chiquinquirá no cuenta con una aplicación web. Para ustedes la aplicación, el problema, y tienen muchísimo de dónde abordar, es que Chiquinquirá desde hace años tiene una problemática supremamente grave en el sentido del manejo del agua. O sea, Chiquinquirá hace años que no tiene agua potable. Y eso han venido, digamos que eso se ha derivado de problemas por allá de la laguna de Fúquene, del manejo de aguas y demás. O sea, incluso hay estudios que demuestran a nivel nacional que el agua de Chiquinquirá no es potable para el consumo humano, ni siquiera para el hecho de actividades higiénicas, como ustedes mencionan ahí, ¿cierto? Preparación de alimentos, para el lavado digamos, el aseo personal, el lavado de implementos de cocina y demás. ¿Sí? Entonces, eso es el problema que ustedes van a abordar. Porque es que al conocer todo, digamos, al abordar todo eso que se ha presentado en Chiquinquirá y que ustedes deben dominar, yo voy a poder decir, listo, a partir de eso, ¿qué voy a poder generar? Brindar a la comunidad del municipio de Chiquinquirá información completa acerca del adecuado tratamiento. Puede ser que esos problemas, esa es una hipótesis que ustedes deben tener en cuenta en el proyecto, puede ser que si nosotros capacitamos, si las personas toman una conciencia del manejo del agua a nivel doméstico, a nivel de sus casas, podemos mejorar ese problema, podemos aportar en cierta parte o en cierta medida al mejoramiento del problema de salud pública que se tiene en el municipio de Chiquinquirá. Pregunta, dice, ¿cómo brindar a la comunidad del municipio de Chiquinquirá la información acerca del adecuado tratamiento? Yo quitaría ese completa, ¿sí? Porque ¿cómo garantizamos que sea completa si normalmente a medida que van a avanzar, hay avances tecnológicos, hay avances de investigaciones y demás, siempre vamos a tener algo que mejorar? Entonces, ¿cómo brindar a la comunidad del municipio de Chiquinquirá información acerca o información relacionada con el adecuado tratamiento de la reutilización de aguas domésticas? ¿Listo? Para que vayamos haciendo esas correcciones ahí. Volvemos acá. No se cuenta con una aplicación web. Ese no puede ser la importancia de nuestro proyecto. Porque esa es nuestra carta a jugar porque es la solución que nosotros vamos a dar. Entonces yo como jurado de un proyecto, bueno, vamos a solicitar a la empresa de Chiquinquirá que a través de su portal web implemente esa página, esa aplicación para conocer dónde queda nuestro proyecto. Esto y el paso a paso, eso es una reacción muy como hablamos nosotros, entonces evitemos utilizar estos verbos así seguidos, poder realizar, mejoremos ahí la redacción. Además, no existe una cultura en cuanto a la reutilización del agua de Chiquinquirá que puede ser transmitida a niños, jóvenes y cultura y comunidad en general para fomentar el cuidado del agua.
Nosotros no vamos a mejorar la cultura, ¿sí? Nosotros vamos a hacer un aporte significativo a esa parte, a ese tema puntual, pero el tema cultural es difícil. Ingeniero, entonces esa parte se podría es como especificar que hacemos un aporte a la cultura o quitamos esa parte. Recuerden que aquí en la justificación ustedes me deben indicar por qué es importante su proyecto, Sí, señor, por ¿sí? eso le digo, O sea, sería ustedes van dar, a hacer un aporte, ustedes van a hacer un aporte al mejoramiento de este problema, que no es un problema nuevo, es un problema de años atrás, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta ahí. Y está muy pequeño. Ustedes tienen mucho material ahí para adelantar. Una pregunta, recordemos, no sé, que entre la fórmula ¿cómo se llama? Que hemos adelantado en clases desde Proyecto Integrador 1. Lo primero que yo les he dicho a ustedes es que el objetivo debe ir en un verbo en infinitivo, debe comenzar con un verbo en infinitivo. No lo evidencio ahí. Dice aplicación web, o sea, prácticamente está el título acá. ¿Listo? Ojo, debe ser un verbo en infinitivo. Medible, que responda a las preguntas que van a hacer, cómo lo van a hacer y para qué o por qué lo van a hacer. ¿Listo? Entonces, implícitamente en la redacción de ese objetivo yo voy a encontrar las respuestas a esas preguntas. Recolectar información por medio de formularios con relación al consumo y el aprovechamiento del agua. No mencionemos qué formularios, porque si no, entonces ese objetivo básicamente sería una tarea. Yo voy a recolectar información, que las técnicas de recolección de información, que los instrumentos de recolección de información sean entrevistas, encuestas, formularios, observación directa, trabajo de campo, etcétera, etcétera, ya lo entrarían a definir ustedes dentro de su alcance. Establecer medidas de prevención y control que hay que para ejecutar para garantizar el menor impacto negativo. No, ustedes no van a hacer eso porque es que nosotros dentro de o nuestra formación no es ingenieros ambientales. Nosotros no tenemos ¿cómo se llama? Ese conocimiento para generar eso, ¿sí? Y además, digamos, si estuviésemos inmersos en esa formación, esas medidas de prevención le competen directamente al municipio o a la entidad encargada de regular digamos, estas actividades. ¿Listo? Entonces, ojo porque los objetivos no me están aportando al cumplimiento del objetivo general. No tienen una referencia más actualizada, es que está muy vieja, demasiado vieja esa referencia. Verifiquemos, por favor, que hayan más recientes, porque es que es del 76, ¿sí? 40 y punta años más o menos ahí, mal contados. Aquí esto sobraría, porque si estamos hablando de autores, ¿para qué colocar la referencia? No, aquí colocamos los autores completos, porque esto es cuando nosotros estamos citando. Entonces, cuando hago una citación con dos o más autores, que utilizaría el et al, no sería y otros, utilizaría el et al, ¿cierto? Ahí entraría aquí en este caso. Entonces, eso lo quitamos de ahí y verificamos que cuando nosotros vayamos a utilizar, primero, cuando utilizamos citas con dos o más autores, utilizamos, por ejemplo, Copen et al. 2010, las páginas que empleemos para el estudio. ¿Qué es WSP? Aquí en esta parte, muchachos.
Julián y Juan Carlos, creo que son los de este proyecto. ¿Qué es eso? Gracias, WSP. ingeniero. Pues eso lo Ah, ¿verdad? encontré, pues eso lo encontré en el estado del arte, ingeniero, en un título de una publicación, de un libro. Pero pues exactamente no sé qué es. Ojo, porque si usted mira el libro acá, esta parte se me está diciendo que aborda el libro. No sé WSP si sea sea un libro con autor corporativo, ¿sí? Que podría ser la sigla de la empresa o el acrónimo de la empresa, como si en el caso de Unisangil se publicara un libro, como los libros que se tienen, como el de la redacción de artículos, el manual para publicaciones bibliográficas. Entonces yo utilizaría Unisangil 2010. Verifiquemos esa parte, porque en una sustentación yo me voy ¿cómo se llama? Por los acrónimos. Lo mismo, la misma recomendación. Evitemos que nuestro marco conceptual se convierta en un glosario. Entonces, todo eso, esas definiciones basadas en estudios acerca del tema, que así muy corticos, se nos asemeja a un glosario. No sé, me atrevo a hacer aquí una inferencia, que esto fue extraído de un documento sin de pronto ese rigor académico, científico, investigativo que nosotros necesitamos. Lo ideal aquí es que abordemos, ustedes pueden revisar desde Google Scholar y van a encontrar todas las definiciones que ustedes deseen sin ningún problema. Incluso, lo que yo les decía ahorita al anterior grupo, podemos utilizar el diccionario de la RAE y él nos va a explicar ahí que es una aplicación web. Entonces ya vamos a tener ¿cómo se llama? Un sustento de más peso a nivel académico para el desarrollo de nuestros proyectos. ¿Ustedes verificaron que este decreto 2811 del 74 no esté declarado inexequible? No, señor. Por favor, verifiquemos eso. Yo les he dicho a ustedes acá. Ustedes buscan esta norma desde Google, más Senado, y ahí los va a llevar a la Secretaría de Senado. Mire, aquí les aparece eso. Y ustedes van a verificar si la ley ha sido derogada, ha sido parcialmente declarada exequible, inexequible, qué artículos han cambiado, entonces ustedes verifican acá. Sí, normalmente, miramos por aquí si hay algo que les muestre. Mire, por ejemplo, estas cositas. Derogado por el artículo 118 de la ley 99 de 1993. ¿Qué quiere decir? Que el artículo 18 no nos sirve para nada en ese momento. ¿Listo? Entonces, todo eso ustedes tienen que analizar para que lo tengan presente. Ingeniero, ahí Y solo así, utilizamos ese artículo que su merced nos señaló. O sea, no el artículo, sino ya el decreto de... pero venga, o sea, ustedes no revisaron qué artículo como tal de este decreto les afecta a su proyecto. No, señor. Eso tenemos que mirarlo, porque no toda la ley, yo reviso por acá, que nos habla sobre tasas retributivas de servicios ambientales, creo que no aplica a nuestro proyecto, acción educativa, usos de medio de comunicación social y nacional ambiental, habría que mirar para qué es eso, los asuntos ambientales de ámbito o influencias internacionales. Entonces miren que cada ley maneja ciertos apartados, ciertos capítulos, ciertos artículos que no todo nos va a aplicar. ¿Sí? La Constitución Política tiene alrededor de 490 más o menos artículos y un poco más, pero no en todos habla, por ejemplo, de los derechos humanos. Hay un apartado que habla de los artículos más o menos como del artículo 16 hasta el 50 y algo, que habla de los derechos, los clasifica de tres tipos: derechos de primera generación, de segunda y tercera generación. ¿Sí? Entonces debemos tenerlo en cuenta. No todo me va a servir a mí para mi proyecto. Y esa es digamos, una actividad que uno hace dentro de ese estado del arte, esa búsqueda exhaustiva de información para nuestro proyecto.
Una pregunta, ingeniero, qué pena. Señor. Digamos, ahí colocamos ley, bueno, de 74 y colocamos el artículo específico con el contenido del artículo, ¿cierto? Exacto. Él o los artículos. Porque Eso, puede sí, ser señor. que 5 artículos le sirvan a usted. Listo. Vienen los 5 acá. Solo le sirvió uno. Listo. No hay problema. Incluso aquí en este caso, no sé qué tan viable ustedes podrían tener en cuenta el artículo 2 de la Constitución Política, el cual dice son fines esenciales del Estado. Entonces, son fines esenciales del Estado garantizar las condiciones mínimas para el desarrollo de un ambiente sano. Ese artículo 2 les podría servir porque estamos hablando de un proyecto que afecta directamente la salud pública. ¿Sí? Entonces, desde la Constitución comenzamos con el artículo 2, fines esenciales del Estado. Visual Code Studio, CSS, HTML, MySQL. Listo, aquí viene la pregunta. ¿Cómo vamos a conectar a MySQL desde HTML y CSS? Porque ustedes me están diciendo que van a hacer una aplicación web. O sea, ¿cuál va a ser esa aplicación del lado del servidor que ustedes van a utilizar? Java, Python, PHP, Ruby, JavaScript. Con ustedes, si la memoria no me falla, ya hemos trabajado algo que se llama el Project Libre. Y lo ideal es estarlo trabajando e implementarlo aquí en el proyecto. ¿Listo? Para nuestros cronogramas. Las referencias deben estar en orden alfabético y de acuerdo a las normas APA versión 7. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes, Brian y Jair. No, señor. No, señor, ingeniero. Muchísimas gracias, Vale. ingeniero. Bueno, tenemos por acá que ya se nos va a acabar la clase. Andrés Felipe y Erika Joana se encuentran. Buenas noches, ingeniero, sí señor. Mi compañero pues no se pudo conectar porque tiene problemas de conexión a internet. Listo, dale, Erika. Entonces ahí la información se la retransmites a Andrés. Entonces, lo primero, quitemos acá esto, ese diseño lo vamos a estipular o vamos a decir que nosotros vamos a diseñar en el objetivo. Entonces aquí haría prototipo para el control, que permita, no, lo mismo que el anterior proyecto, ese que esa partícula interrogativa retirémosla de nuestros títulos. Entonces, prototipo para el control del pH de la leche producida en la finca del diamante. Aquí podríamos decir de qué lugar, ya que quitamos unas palabras, digamos de qué lugar es la finca. Entonces la finca ubicada, no sé, en el municipio donde, o en la vereda donde esté ubicada. ¿Listo? O sea, ingeniero, ahí en esa parte se puede nombrar el municipio y la vereda. Claro, porque ya quitamos esta parte, ya reducimos el título, entonces podemos complementarlo para conocer. ¿Sí? No sé, voy a decir algo absurdo. Resulta que en cada vereda o en cada municipio hay una finca del diamante. ¿Sí? No sé, o sea, estoy inventándome algo acá, entonces resulta que aquí en Chiquinquirá, en la zona veredal, la vereda Tierra de Paz, hay un, ¿cómo se llama? Hay una finca del diamante, en la vereda Hato de Susa hay una finca del diamante, ¿sí? No sé, o sea, estoy especulando al respecto, ¿sí? No conozco eso, no sé si las fincas se puedan llamar de la misma forma, ¿sí? No sabría decir eso. Entonces, ahí colocamos finca del diamante ubicada en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el municipio de Saboyá, en el municipio de Sutamarchán, donde quede, ¿vale? Pero entonces mejorando esto, ya vamos a quitar diseño de esto no, que permita, ¿no? Para el control, ¿sí? Para el control, y con eso quitamos también ese otro verbo en infinitivo que no debe llevar nuestro título. Bueno, ya estamos trabajando con el formato del informe final, bien. Ingeniero, una pregunta. Señora. Dentro del glosario debe ir como tal una cita. O sea, ¿de No dónde se es, investigó? no es obligatorio. Es lo ideal,
pero no es obligatorio porque para eso tenemos las referencias. Pero no tiene ningún inconveniente con que ustedes aquí al final o al iniciar, normalmente sería que al final, hagan apología al lugar de donde extrajeron la información. Nos da incluso ¿cómo se llama? Un mejor estatus, si se quiere llamar así a nuestro proyecto. Lo mismo, la recomendación que les hice a los anteriores grupos. Si es posible que todos estos conceptos sean extraídos del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿sí? Para tener una mejor definición, una definición acertada con quien rige todo lo de la escritura, lo de las definiciones y demás, la forma de escribir correctamente. Bueno, lo mismo aquí, ustedes ya están adelantando el resumen, no hay problema, pero lo ideal es que nuestro resumen debe ir al final. Pero bueno, dice la presente presentación está dirigida al estudio para llevar el control. Entonces aquí en esta partecita debemos mejorar la redacción, porque no estamos como concatenando qué queremos decir. Dice la presente investigación está dirigida al estudio para llevar. No, la presente investigación tiene como objetivo o se pretende con la presente investigación desarrollar un estudio que permita controlarlos, ¿sí? Y lo mismo que les decía al grupo ahorita, lo ideal es que en la descripción, en esta descripción, en este resumen, yo haga un abordaje de mi proyecto desde el problema, ¿sí? No es llegar a copiar la descripción del problema aquí, no. Una descripción muy sucinta del problema, lo que lo causa, las consecuencias que puede llevar ese problema y lo que nosotros vamos a aportar a desarrollar, a resolver ese problema, lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, ustedes en este caso van a hacer una aplicación que permita llevar ese control, ¿sí? Entonces, eso para que lo vayan teniendo en cuenta, ¿listo? Y no solo para el proyecto de Andrés y de Erika, sino para todos los proyectos. Leche, buenas. Lo mismo, orden alfabético, por favor, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Verifiquemos que sean las palabras de mayor importancia o que yo tenga, no mayor importancia, que sea fundamental para mí, que no conozco nada sobre la parte del campo, de la parte de la ganadería, que deba leer o que deba documentarme antes de leer el proyecto. Entonces, listo, así es que es cantidad láctica, leche digamos que es una palabra que conocemos, ¿sí? Entonces yo la quitaría de ahí. Las buenas prácticas de manufactura podría ser enfermedades más típicas. Verifiquemos si se dice así. ¿Sí? Arduino. Tendríamos que evaluar si realmente es una de las palabras claves para tener en cuenta en el desarrollo del proyecto. Ingeniero, Señora. una pregunta, es que tengo una inquietud. ¿Dónde va lo que es o sea, el abstracto de lo de la descripción? ¿El título debe ir en inglés o en español? Todo debe ir en inglés. O sea, digamos que lo que dice el formato es que acá. Entonces, el abstract, entonces título en inglés, obviamente nuestros nombres no los podemos traducir del inglés al español, se me colocaría igual, y acá todo en inglés. ¿Sí? El formato dice, incluso de forma jocosa, lo mismo que el resumen, pero en inglés. Básicamente es eso. Listo, entonces el título, las palabras claves, el abstract como tal, debe ir en inglés. ¿Listo? Bueno, la introducción va al final, sí. No hay problema acá. El enfoque teórico, listo. Enfermedad mastítica. Entonces, por ejemplo, aquí ya me están respondiendo a la pregunta que estaba haciendo ahorita sobre esto. O sea, aquí ya al revisar yo, mire, ¿sí? Ya hay como una concatenación con lo que venimos trabajando, con lo que ustedes mencionaban, si no estoy mal, en las palabras claves y en el glosario. Tan, 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 tan. Bueno, ojo porque aquí me cambia ya de formato.
de la letra, entonces miremos qué pasó ahí. Color sea diferente. Lo mismo, entonces aquí miremos análisis de diferentes mediciones de pH, pero entonces comprendemos un poco más para que no nos quede como un glosario, sino ya más dentro del estudio, de ese estudio me imagino de Beltrán en el 2016. ¿Listo? ¿Qué nos dice a nosotros la Constitución Política? Perfecto, artículos 65, 78. Ley 979. Verifiquemos, al igual que lo que les decía a los compañeros del grupo anterior, si esa ley todavía está vigente, ¿sí? Si no ha sido declarada inexequible, si estos artículos puntualmente están vigentes, que son los dos que ustedes tomaron. Marco tecnológico, entonces aquí hablar de Arduino. ¿Cuál Arduino ustedes van a utilizar? Primero, ¿qué es Arduino y cuál Arduino van a utilizar? ¿Sí? Si van a utilizar algún tipo de lenguaje, en este caso normalmente para programación de Arduino nosotros utilizamos C++, entonces en eso, si, creo que el proyecto de ustedes es un prototipo, ¿no? No habría problema, listo. No sé, Erika, si tienes alguna pregunta con respecto al informe final. Pues ingeniero, con mi compañero pues aún todavía nos falta terminar lo que es el proyecto y pues el formato. Listo, no hay problema, ya llevamos algo avanzado y ya estamos trabajando en el formato, eso es lo ideal ahí. ¿Listo? Ya por tiempo nos da mucho, vamos a mirar aquí, ustedes ya están trabajando en el informe final, las personas que están adelantando el proyecto del videojuego. Bueno, aquí no veo un glosario. El glosario es prácticamente un diccionario, donde yo hago donde tomo un término, dos puntos y lo defino. Aquí no hay un glosario. Resumen las palabras claves. Volvemos a lo mismo. No sé si de pronto eso no ha quedado claro, pero nuestro documento debe ir justificado. ¿Dónde no se justifica? Cuando trabajamos con normas APA, todo el documento, porque normas APA nos dice que es alineado a la izquierda, pero trabajamos con letra Time New Roman, tamaño 12 u 11. Una pregunta para este grupo, ¿cómo se llama eso que me están mostrando ahí? ¿Lo copiaron y lo pegaron apenas del documento que ustedes venían adelantando? Porque es que veo, la verdad, no maneja formato, tiene unos espacios entre párrafos supremamente grandes. Sí, no sé la razón del por qué. Entonces verifiquemos eso. ¿De qué nos sirve a nosotros conocer como marco legal? Además, aquí no sería marco legal, yo les decía que eso cambiaba como enfoque. ¿De qué nos sirve conocer quién compone o quiénes componen el Comité de Promoción, Clasificación y Seguimiento para los videojuegos? Sí, no sé, argumentemos el por qué necesitamos conocer eso.
creo que por tiempo dejaríamos hasta acá. Revisar entonces para todas esas sugerencias. ¿Tenemos dudas, preguntas, inquietudes al respecto a nivel general de los participantes? Listo, no habrían dudas, entonces una feliz noche. Con la mayoría nos vemos en la siguiente clase.